queridos amigos de Crecimiento Interno, ¿cómo están? Mi nombre es María Miller y tenemos otro podcast bien interesante el día de hoy en esta sección de Infinitas Posibilidades, en donde tenemos un invitado de lujo. Fíjense, él se llama Wagner Alegretti y él es ingeniero electrónico y proyector consciente desde la niñez. Es autor de Recogniciones, Memorias de Experiencias de Vidas Pasadas. Estudia la conciencia y la experiencia fuera del cuerpo desde hace más de 35 años y es cofundador de la AIC, la International Academy of Consciousness, donde actualmente es el director científico. Y el día de hoy lo tenemos como invitado para que nos platique un poquito acerca pues de la conciencia, la energía y de cuáles son las mejores técnicas para salir del cuerpo. Wagner, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier lugar del mundo y cuando nos estén Sí, escuchando y viendo. sí, muchas gracias. Mucho gusto estar aquí. Gracias por la invitación, María. Es un gusto muy grande estar aquí. Fíjate que estaba viendo tu background, ¿no? Y se me hizo muy interesante que eres ingeniero electrónico específicamente, y Exacto. también combinas con todas las cosas que tienen que ver con la energía, con la conciencia y demás dentro del cuerpo, ¿no? Entonces, me acordé mucho de José Silva, que es un señor que hizo el método Silva hace muchos años, en donde, bueno, él no llegó a ingeniero, pero sí él estudió acerca de la electricidad y pues como que conectó los cables con la electricidad humana, ¿no? Sí, Entonces, sí. a lo mejor a ti te pasó lo mismo. Cuéntanos cómo fue como esa introducción en las dos materias, digamos. Uhum. Hay dos aspectos ahí, María. Primero que desde niñito yo siempre fui, ¿sabe este tipo de científico loco del grupo de amigos? Hacía mis experiencias, yo desarmaba, desmantelaba todo en la casa, rearmaba, Ajá. inventaba cosas. Entonces yo siempre tuve así una vena más para la ciencia, para investigación, pero al mismo tiempo, más o menos cuando yo tenía entre 9 a 10 años de edad, yo empecé a tener mis experiencias fuera del cuerpo. Mi familia no tenía ninguna tradición o conocimiento, nada con esto, pero yo me sentía saliendo del cuerpo, claro que de manera espontánea, porque yo prácticamente no sabía nada sobre esto, ¿no? Pero las experiencias me parecían siempre bastante interesantes, buenas, como que aventuras, pero claro, madurando llegué al punto en que entré a la universidad, entonces transformé todos aquellos sueños y tendencias en un entrenamiento más profesional y al mismo tiempo durante estos años en la universidad, yo empecé a comprar libros, entonces yo vi que habían técnicas para la salida del cuerpo. Entonces yo compré todo que podía, ninguna técnica era así perfecta, pero yo vi que yo podía entonces empezar a provocar mis propias experiencias y tuve muchas, ¿no? Nunca paré de tenerlas, pero en este medio de tiempo yo empecé entonces a poner las dos cosas juntas, como me preguntaste, hasta qué punto nosotros podríamos medir estos fenómenos, principalmente esta energía fuerte que yo sentía en ciertos casos, un estado vibracional, una vibración muy fuerte. Entonces, creo que fue como que 82, 83, yo empecé así utilizando los laboratorios de la universidad, a empezar a ver si algunos equipos detectores podrían medir la bioenergía. Por ejemplo, magnetómetros, detectores Geigers y muchas otras cosas que yo tenía a disposición. Pero yo vi que nada medía, detectaba este tipo de energía que yo podía sentir, yo podía absorber, yo podía lanzar, como en verdad yo vi que muchas personas, estos que curan, otros que salían del cuerpo, porque claro, con el tiempo yo me involucré con grupos de personas que estaban estudiando la misma cosa. Pero los años pasaron, claro, quedé ¿no? graduado, diplomado, empecé a practicar ingeniería y yo tuve la idea entonces que vida, cuerpo vivo, seres vivos, en verdad ya son el transformador natural de bioenergía. Y en verdad, esto que llamo de bioenergía aquí es esto que las personas conocen como prana, chi, energía vital, fluido magnético, y hay una lista muy grande de sinónimos de esto, ¿no? Entonces yo vi que vida podría ser entonces la forma de detectar bioenergía. Pero yo no quería utilizar ningún ser vivo por cuestiones éticas obvias, ¿no? Yo no quería poner un ratón en una máquina o una planta submeter a corrientes eléctricas. Entonces yo pensé, mira, ¿quién sabe algo como proteínas, ¿no? Que son tan típicas, tan esenciales en la vida, podría ser
algo que fuera un puente, vamos a decir, una interfaz, como decimos, ¿no? Y yo, entonces, obtuve resultados muy, muy interesantes, vendo que un gel de proteína podría detectar hasta cierto punto bioenergía. Y más años pasaron, yo vi que princípios más o menos como de la resonancia magnética nuclear, principalmente esta versión que llamamos de la resonancia funcional, podría ser una cosa interesante. Y el TED Talk que yo hice fue justamente sobre esto, porque yo pienso que desarrollando estos principios, detección, medición, nosotros podremos, en un futuro más o menos cercano, desarrollar toda una tecnología basada en esto. Como tenemos tecnología de electricidad, tecnología de la termodinámica, del calor, y de la luz y todo más. Y cómo sería interesante si nosotros pudiéramos entonces medir la energía vital de una persona, de un lugar, ver si la energía de una persona está de la manera más sana posible, si la energía de un lugar puede ser negativa para la salud de uno, quién sabe detectar la presencia de una persona fuera del cuerpo. Y en verdad, después de tantos años enseñando todo esto, esto hoy es donde yo estoy poniendo más mi atención. Estamos ahora aquí en el campus de la IAC, incluso al principio de crear un laboratorio para esto. Estamos aquí preparando para tener tanto quanto possível, no equipos, detectores, medidores para seguir adelante de esto. Pero mi objetivo, en verdad, no es probar que energía o la conciencia existe, pero crear un puente entre el tipo de conocimiento que nosotros tenemos aquí, que estamos discutiendo, estudiando contigo, ¿no? Pero también hacer un puente con la comunidad más académica. Porque hasta cierto punto los científicos son muy así escépticos, pero tiene hasta cierto punto razón porque no tiene evidencias. Si ellos nunca pasaron por estos tipos de experiencias que nosotros ya tuvimos, ¿cómo pueden creer en esto, no? Entonces, uno, creo, de los mejores beneficios de esto será, quién sabe, despertar a algunos de los científicos un poco más abiertos para tener más gente investigando esto, porque hay un montón de otras dimensiones para ser descubiertas. No decimos que no conocemos casi nada del espacio cósmico, casi nada de la propia Tierra, ¿no? De la profundidad del océano. Imagina, aún menos de otras dimensiones. Sí, claro. Pero ahora me viene la pregunta, ¿cuál sería, digo, a lo mejor es una pregunta muy básica, ¿no? Pero ¿cuál es la conexión entre la conciencia, la energía y la creación de nuestra realidad? Sí, cuando hablamos de conciencia, es bueno decir que algunas personas ven conciencia como si fuera un estado. Algo puede estar consciente, un cerebro puede estar consciente, una persona puede estar consciente. A veces se ve conciencia como una propiedad, algo es capaz de expresar conciencia, pero vemos más conciencia como la esencia de una persona, de un ser vivo. Más o menos lo que las personas llamarían de alma, espíritu. Esta chispa, ¿no? de luz, de realidad que da a nosotros de este sentido de individualidad, de evolución. Y energía es lo que permite a la conciencia expresar a ella misma, manifestarse. A veces las personas dicen, el alma, el espíritu es un tipo de energía. No, energía y materia, se saben, pueden ser convertidas una en la otra, ¿verdad? Pero conciencia es un otro principio, es decir, conciencia parece crear la realidad, justo en su pregunta. Pero la conciencia crea la realidad a través de energía y materia. Y es interesante decir que cuando hablamos de energía y materia, casi siempre pensamos en energía química, nuclear, eléctrica, lo que sea, pero de esta dimensión. Pero hay otras dimensiones con otras formas de energía, con otros estados de la materia, porque muchos saliendo del cuerpo pueden observar otras realidades, que en verdad parecen a nosotros tan reales como esta misma aquí, pero claro que transcenden nuestros sentidos físicos, nuestras máquinas, detectores, pero que son muy reales. Entonces, a veces salimos del cuerpo y encontramos personas conocidas o desconocidas que ya desactivaron su cuerpo físico, o sea, sus cuerpos ya murieron y la persona puede ser contactada después. A veces conocemos a alguien antes de venir para esta vida, empezar una vida aquí. Entonces, si nosotros podemos entender mejor esta energía, y hay muchas formas, como decimos, podemos entender como conciencia, que es más que energía, materia, está más allá de tiempo, espacio, formas y todo, cómo que esta conciencia interactúa con todo este mundo aquí.
Porque quando vemos que algumas pessoas logram produzir fenômenos como curação, não, orgânica, outras pessoas parecem materializar ou desmaterializar coisas. Em certos casos raros, parece que certas pessoas logram desmaterializar de um lugar, materializar em outro. Esto ou estes fenômenos dão uma ideia para nós. E se um dia nós pudiéramos, então, manejar, controlar bem estas energias, quantas coisas não se poderia fazer, não? Então, por isso que nossos estudos, introduzir algo interessante aqui, é muito largo, talvez para outra oportunidade, é muito importante também estudar este campo que chamamos de cosmoética. É muito importante ter ética com a aplicação disto todo que estamos discutindo aqui, porque, claro, todo tem um impacto muito grande, não só em nós, as pessoas mais imediatas, pero em la poblação humana, no mundo como um todo. Entonces, de alguna manera se puede, digo, estoy tratando como de imaginar un escenario, ¿no? O sea, se puede que yo mediante la energía, el manejo de mi energía, pueda salir del cuerpo, hacer una proyección a otro plano de conciencia en donde sí pudiera existir lo que yo quiero, o eso es totalmente irracional. Não, não é totalmente racional, porque quando nós saímos do corpo e vamos para outras dimensões, dependendo de que dimensão é, e digo, quanto mais sutil, mais refinada, mais vibracionalmente distante de esta, mais aquela dimensão é dócil às nossas ações mentais. É decir, podemos criar coisas, materializar objetos, criar realidades, pero este é distinto de las realidades que nós criamos, que são internas, que são subjetivas. Porque nós podemos cerrar os ojos e imaginar um montão de coisas. Eu posso criar um sonho, incluso um sonho lúcido, que é distinto, que eu tive muitos em minha vida, pero são realidades, entre comillas, pero são internas. Não são realidades compartidas com outros. Então, incluso em nossos estudos todos, uma das coisas mais difíceis é justamente definir, reconhecer que é realidade. Então, em falta de uma medida mais, vamos dizer, precisa, decimos, mira, a realidade que nós experimentamos é comum a outras, é compartida. Então, várias pessoas podem estar no mesmo lugar, ver as mesmas coisas, confirmamos por um consenso aquilo que vemos. Quando eu tenho um sonho normal, comum, é mais uma realidade interna, pero poderíamos dizer que é um tipo de realidade, porque uma pessoa tem emoções fortes em um sonho. Uma pessoa pode se despertar depois, a vezes cansada, a vezes completamente não, sudada, transpirada, é dizer, há uma certa realidade, pero não é uma realidade externa. Pero lo que decías é verdade. Uma pessoa sai do corpo, ela pode criar um pouco o que queria, pensava, pero há uma realidade aún mais ampla que transcende uno mesmo. De la mesma maneira que a realidade que nós vemos aqui ao redor de nós, física, é mais allá de nós, pero podemos interferir e criar algo nessa realidade. Porque podemos construir uma casa, podemos destruir algo, podemos criar uma obra artística, pero a medida, o porcentaje que nós podemos criar, alterar desta realidade, que é muito pequena. Não vamos alterar al todo. Então, mais ou menos isto ocorre com estas experiências fora do corpo, eu digo. Mas é importante dizer, as experiências fora do corpo, mesmo, verdadeiras, completas, não são imaginadas, não são subjetivas. É uma experiência objetiva e real. Sí, bueno, me queda claro que siendo ingeniero tuviste que haber tenido las pruebas necesarias como para decir, bueno, me lo estoy imaginando o si es real, ¿no? Pero entonces, ok, aquí viene la pregunta. Tú, pues, realmente a lo mejor naciste como con esa habilidad natural desde pequeño, como nos has dicho. Supongo que con tus estudios y demás desarrollaste alguna técnica que a lo mejor nos puedas compartir de las mejores formas de poder salir del cuerpo. Sí, en verdad, si me permite, María, quería decir una cosa principal que es importante para todos. Hay muchas técnicas distintas. Entonces, durante estos años, yo leí, descubrí, aprendí muchas técnicas distintas. Pero es importante decir, no hay técnica perfecta, no hay técnica ideal. No hay una técnica que va a funcionar para todas las personas. Entonces, ¿qué es importante? Es las personas conocerem muchas técnicas distintas, experimentarem, tentarem várias, e aí descobrir quais técnicas são mais efetivas no caso de uno mesmo.
Porque, por ejemplo, para dar una idea para ti y para todos, hay técnicas basadas en cosas muy físicas, fisiológicas, como respiración, como ayuno, como sed y otras cosas más. Puede funcionar bien para algunas personas. Otras técnicas son más basadas en concentración mental. Entonces, va a se ajustar al perfil mental psicológico de unos. Otras técnicas basadas en bioenergía o relajamiento físico. Y ahí va un montón de formas con imaginación, por ejemplo. Entonces, yo conozco algunas técnicas que utilizadas separadamente ou, aún mejor, de maneira integrada, estas técnicas sí pueden ser así las más efectivas estadísticamente, es decir, van a funcionar para un universo maior de pessoas. E tudo empieza com relajamento físico. Eu sei que é uma coisa muito óbvia, muito conhecida, mas eu te digo que depois de casi 40 anos dictando clases sobre esto, 35, 36 anos, eu veo que as pessoas muitas vezes pensam que sabem relajar bem, e não é o caso. A maioria não sabe relajar. Então, relajamento profundo, completo, e que uno logra desenvolver com o tempo, é aquele em que uno, quando completa o relajamento, não sente nada do corpo. O corpo desaparece. Somos só uma mente pensando, mas não se siente nada do corpo. Então, tantas vezes em cursos práticos que eu dictei, eu vi muitas pessoas acostadas, mientras nosotros enseñábamos técnicas, e as pessoas estavam se movendo, rascando todo o tempo. Al final, quando decimos, mira, está na hora de volver. Uma pessoa se sienta muito rápido, salta, muito lista, então se vê que a pessoa não estava relajada. A vezes eu vejo a pessoa assim, como se diz, com a frente tão contraída. Exacto, ella não se dá conta disto. Pero quando vemos que uma pessoa tarda um certo tempo a volver, e os movimentos são duros, são difíceis, o corpo parece molesto, parece não confortável, aí vemos que a pessoa realmente relajou bem. E claro, há muitas técnicas distintas para relajar. Então, a mais básica, a mais universal, e que digo, necessita de algum tempo, talvez algumas semanas, para a pessoa ir realmente dominando a técnica, reconhecendo cada aspecto, detalhe de ela, é uma em que nós relajamos o corpo parte por parte, bloque por bloque. Es decir, en vez de relajar el cuerpo todo como una sola pieza, que es muy complejo, grande, la persona relaja parte por parte, hasta porque algunas partes del cuerpo relajan muy rápido. Por ejemplo, los pies, las manos, piernas y brazos relajan más o menos rápidamente, pero la cabeza, el cuello, de los hombros para arriba, tarda bastante más. Entonces, ¿qué hacemos en esta técnica? Vamos poniendo nuestra atención y percepción y trabajo para relajar cada parte. Por ejemplo, la mano derecha. Y vamos sintiendo cada hueso, cada músculo, la piel. Y vamos intentando no solo relajar esta parte, pero observar si todavía hay alguna tensión. Vamos suponer que passamos aí 5, 10 minutos, depois passamos para a parte seguinte, não? O antebraço. E vamos seguindo depois do outro lado, pé, perna, de um lado, do outro. E vamos pouco a pouco relajando até chegar à cabeça. Al princípio, nós tardamos mais ou menos como uma hora e meia para relajar o corpo todo. E se chegamos à cabeça e o corpo todavia não está bem relajado, devemos reempezar desde o princípio. E como eu dizia, al principio una persona puede tardar una hora y media, pero con el tiempo ella relaja muy bien en algo como 20 minutos, por ejemplo. Entonces, vean, una persona puede salir del cuerpo básicamente en cualquier condición. Ya hubo casos de personas que salieron del cuerpo mientras caminaban en la calle. Okay. Es algo raro, muy incomún, pero ya hubo. Personas conduciendo un coche, pilotos de aviones, personas muchas veces haciendo una tarea repetitiva, mecânica. Eu já tive, por exemplo, projeções em um autobús sentado, mientras havia todos os ruídos, luzes e as sacudidas, e aún assim eu saí do corpo. Pero claro, estas não são as condições ideais, porque fazem todo mais difícil para nós. Então, uma coisa importante, em paralelo com as técnicas, é saber criar todas as condições para facilitar a projeção. Então, claro, é óbvio, pero vale a pena aqui, não? Para quedar registrado. Quanto mais confortável e relajado uno pode estar por las condições físicas, ou seja, acostado, cómodo, não? Muito confortável. Silêncio, o mínimo de luz, a temperatura ideal,
y en temperatura, en verdad, un poquito más para frío de que para caliente. Porque cuando está un poquito más para frío, parece que uno tiene la tendencia al metabolismo bajar un poco más. Dentro de estas condiciones... Sí, disculpe, María, sí, diga. Pero, a ver, antes de seguir, yo había escuchado que es mejor no acostarte cuando haces, por ejemplo, meditación, porque te quedas dormido, porque tu cuerpo está acostumbrado a que si yo me acuesto es para dormir. Entonces, ¿cómo le hago? O sea, si tú estás diciendo que cuando vamos empezando en estas cosas de relajamiento y me va a tardar una hora, pues o una de dos, o me quedo dormida o empiezo a pensar en cualquier otra cosa. ¿Cómo hacer para ¿Verdad? decirle a tu mente, a ver, no, ni a quedarnos dormidos, ni a empezar a pensar en el estrés diario? ¿Qué consejos nos puedes dar ahí? Sí. Entonces, una parte es así, cuanto más ocupada mentalmente la persona está con una técnica, menos ella va a pensar en otras cosas, distraerse con sus problemas, sus desafíos, las cosas para hacer el día siguiente, las cuentas para pagar. Es más fácil la persona salir del cuerpo mientras está involucrada, ocupada con una técnica, de que simplesmente acostarse y esperar que ocurra, justamente porque la mente está focalizada. Y después una otra técnica que yo voy a explicar, la técnica del gas carbónico, da una ocupación mental muy específica para esto. Pero una cosa que decís que es bastante válida. Para algunas personas, estar completamente acostado realmente hace a la persona caer en el sueño muy pronto, muy rápido. La persona no tiene tiempo de aplicar una técnica que entra en coma muy rápidamente. Entonces, en estos casos, muchas veces, aconsejamos a la persona estar con el cuerpo reclinado. ¿Sabe un sillón de estos de relajamiento? No es completamente sentado, porque si la persona está sentada, como yo estoy aquí, o mismo en posición de lótus, si salimos del cuerpo, hay la tendencia, los músculos todos relajarem, la persona tumbar para un lado. Y esto va a traer a la persona de vuelta. Pero un sillón reclinable que mantiene la persona, vamos a suponer, con su espalda, con su tronco así, como que a 45 grados, permite un poquito de cada lado. Estar un poquito más sentada, pero también de forma que cuando salga del cuerpo, el cuerpo quede lo más confortable, seguro posible. Porque esto es importante también. Para nosotros es importante no solo tener éxito en la salida del cuerpo, pero ver si la proyección puede ser la más larga posible. Entonces, hacemos de todo para que el cuerpo después no sea un problema o una molestia. A veces uno abre la boca, empieza a respirar por la boca y a veces la garganta se seca y uno vuelve para el cuerpo 10, 15 minutos después y siente, pero mira, ¿por qué yo estoy volviendo tan pronto? Y a veces porque simplemente por respirar por la boca. Entonces hay varias cositas. Entonces, a veces utilizamos un ruido blanco al lado de nosotros para mascarar o para encubrir los sonidos externos, un aire acondicionado y cosas así. Pero en verdad estas, vamos a decir, optimizaciones ambientales son las más fáciles, porque en 1 o 2 días nosotros arreglamos esto todo. Pero las optimizaciones nuestras personales internas son las más complicadas. Como yo decía, relajamiento, estar de estómago vacío, pero no con hambre, ¿no? Estar de una manera que nada, tanto quanto posible, traiga la conciencia de vuelta al cuerpo. Un estado emocional positivo, porque no funciona si una persona relaja bien, supuestamente, pero tiene miedo de la salida del cuerpo. Y tú sabes que una de las cosas más comunes es una persona piensa así, mira, me gustaría mucho volar en el espacio exterior, ¿no? Sobre el paisaje, pero ¿y si yo encuentro un fantasma? Entonces es importante hacer una lista de todos los supuestos posibles miedos que una persona podría tener. Ah, de morir, de no volver al cuerpo, de quedar perdido fuera, de encontrar un fantasma, un alma, como se dice, penada, ¿no? Cosas así. Alma en pena. Sí, porque son de las, vamos a decir, de los miedos más comunes. Y yo digo, no vamos a quedar perdidos, no morimos con esto. La conexión con el cuerpo es permanente por un link, un lazo energético muy poderoso, el cordón de plata. Encontramos muchas veces, sí, otras conciencias no físicas, pero no es distinto de nosotros cuando salimos a la calle. Cuando salimos a la calle no podemos encontrar otras personas. Sí, claro. Sí. 99.9% de las veces, encuentros neutros, positivos. Puede haber alguna situación complicada, claro,
dentro del cuerpo o fuera del cuerpo. Yo me siento más seguro y confortable proyectado de que estar en una gran ciudad, por ejemplo, São Paulo, en Brasil, donde yo nací, o Nueva York, o Ciudad de México. Entonces, empezamos con el tiempo a revertir un poquito las preocupaciones nuestras. Entonces, este estado emocional, mental, es importante de tranquilidad, de curiosidad. Mentalmente también ayuda mucho en estas optimizaciones cuando nosotros tenemos una atención ya un poquito entrenada. No necesita ser como un maestro del Himalaya, pero focalizar, por ejemplo, en un tema o en un objetivo que nos gustaría alcanzar durante una proyección. Entonces, esos son nuestros blancos, como nosotros decimos. Y que puede ser una persona blanco, una persona que nos gustaría encontrar. Nuestro abuelo que murió ya hace 20 años, un profesor que nosotros tuvimos cuando niños, una personalidad importante, por ejemplo, yo no sé, Einstein, si nosotros queremos saber cuál es la física avanzada que Einstein está estudiando en otras dimensiones, antes de renacer aquí la próxima vida y dar un paso aún más, ¿no? Avanzado en esto todo. Pero blancos también pueden ser lugares, pueden ser objetos, son menos efectivos en general de que personas. Pero hay una cosa muy interesante que es una idea blanco. Y esto es lo que más me fascina. Una idea blanco, por ejemplo, las personas que piensan así, me gustaría de entender cómo la vida empezó en este planeta. Me gustaría de entender cómo que una conciencia, un espíritu renace, cómo reconecta un cuerpo, es antes de la fecundación, es cuando es fecundado, es cuando el bebecito nace. Entonces hay un montón de temas interesantes y que a veces incluso pueden ser ajustados según la profesión de una persona. Entonces, un médico, un físico, un matemático, un biólogo, muchas veces tendrían blancos distintos. Por ejemplo, cuando hablamos de biología. Encontrar sus respuestas, ¿no? Dependiendo del interés que tenga cada quien. Sí, para uno mismo, pero también para la humanidad en general. Porque hay utilidades, beneficios íntimos, personales, en la experiencia fuera del cuerpo, pero hay otros que son generales por la humanidad. Entonces, una persona, un biólogo, puede salir del cuerpo y, por ejemplo, ¿será que existe una naturaleza en otras dimensiones? ¿Hay plantas, animales en otras dimensiones? Cuando animales aquí mueren, como nosotros, van para otra dimensión, ellos reencarnan. Y si nosotros, y ya pasó conmigo y con muchas personas, vamos para otras dimensiones que parecen estar conectadas a la Tierra de alguna manera, pero a veces parece existir especies en otras dimensiones que no existen aquí. Entonces pensamos, ¿será que estas especies aún van a aparecer aquí en un futuro? ¿Ya estuvieron aquí en un pasado? Entonces, como evolución de la vida, ocurre en términos de multidimensionalidad, porque no es solo aquí en la Tierra. Pero claro, yo estoy aquí dando un ejemplo en biología, pero un astrofísico, imagina que fuera a pensar en agujeros negros, ¿no? En el Big Bang, creación del universo. Es decir, hay un sinfín de posibilidades. Entonces, tener una meta o algunas, porque lo importante es mezclar estas cosas. Me gustaría de ver mi abuelo, pero si no, me gustaría visitar la luna. Me gustaría de entender tal cosa. En mi campo, por ejemplo, como viste en mi TED Talk, yo soy muy interesado y curioso con relación a tecnología en otras dimensiones. Porque yo ya vi, en falta de nombre mejor, máquinas, dispositivos en otras dimensiones. Y siempre, desde jovencito, pensaba, ¿y si yo pudiera aprender y traer de vuelta este conocimiento aquí para inventar algo nuevo? ¿No? Una forma alternativa de energía. Vamos suponer que pudiéramos crear una máquina que energizara, vitalizara un hospital. O sea, creara tanto campo vital de sanación dentro de un hospital que pudiera beneficiar a todas las personas que están ahí. Entonces, imagina cuántas cosas podrían existir ahí. Entonces, mira, hay optimizaciones físicas, optimizaciones ambientales, optimizaciones psicológicas, emocionales, optimizaciones mentales. Y una de estas optimizaciones, que quería decir también aquí, es una otra técnica que podemos apoyar con la relajación que discutimos antes, que es la técnica de la saturación mental. Es decir,
Hay técnicas que nosotros aplicamos, usamos en el momento que nos acostamos, en el reclinable, en la cama, y aplicamos en aquel momento. Va a durar 1 hora y media, 2 horas. Pero algunas técnicas están basadas en un uso, una aplicación continua durante un largo periodo de tiempo. Vamos a suponer un mes entero. ¿Y cómo sería? Vamos a suponer entonces, María, que pensar así. Durante este mes ahora de septiembre, yo voy a leer todos los libros que yo pueda sobre experiencia fuera del cuerpo. Hablar con personas sobre esto, participar de grupos que discuten sus experiencias. Yo voy a ver películas sobre esto. Yo voy allá en el laboratorio de la realidad virtual de la IAC, aquí en Portugal, que nosotros desarrollamos una aplicación de realidad virtual, una de las cosas que yo creé, porque simula mismo una persona fuera del cuerpo volando. Toda la idea es de saturar la mente de uno con visiones, percepciones, sensaciones de la salida del cuerpo. ¿Qué pasa entonces? Es que esto va a facilitar las otras técnicas. Si yo estoy aplicando una técnica sencilla como de la relajación, mismo que venga el sueño, que yo duerma allá, a veces yo empiezo a tener un sueño común, pero rápidamente el sueño se convierte en una proyección. Porque a veces uno empieza a sentir ciertas cosas, y fue así que yo empecé a tener proyecciones cuando niño. Uno empieza a sentir ciertas cosas y piensa, ¿será que esto es un sueño? ¿Estoy soñando? ¿Esto es realidad? Porque cuando pasó espontáneamente conmigo, claro, no era una técnica, que pasó, tal vez sea interesante, ¿no? Para los que nos ven aquí, porque mucha gente tiene predisposición a esto. Y yo siempre fui una persona de soñar mucho. Y me gustaba soñar. Y yo me acordaba muy fácilmente de varios sueños en la misma noche. Tal vez por esta atención, valor, importancia que yo daba a los sueños, yo empecé a soñar cada vez más. Y claro, todos nosotros soñamos todas las noches, pero muchas veces no con tanta calidad, no con tanto recuerdo después. Pero ¿qué empezó a pasar? Hubo una determinada noche que me acuerdo perfecto, muy bien, en que yo estaba soñando, pero el sueño era muy surrealista, era muy raro, irreal, incoherente. Y yo, tal vez por tener un poquito más de lucidez, pensé, esto no está cierto, no puede ser. Esto no tiene sentido. Y yo pensé, la única posibilidad, explicación, es que esto sea un sueño. Y yo empecé a reír y pensé así, si yo estoy soñando, yo puedo despertar en mi cama. Y si yo lograr en despertar en mi cama, yo estaré probando para mí mismo que yo estoy soñando. Me acuerdo como niñito, yo tenía unos 9 años de edad, empecé a concentrarme y de súbito yo desperté en la cama. Y mi hermano a la cama al lado. Y claro, yo empecé a reír, concluyendo que yo sí estaba soñando y sabía que estaba soñando. En la noche siguiente, por haber pensado mucho en esto durante el día entero, yo fui a la escuela y esto no me salía de la cabeza. Yo empecé a soñar, yo descubrí que estaba soñando, pero en vez de hacer un esfuerzo para despertar en la cama, yo pensé, yo quiero ver dónde esto va a dar, cómo este sueño va a desarrollar. Y yo vi que yo podía, hasta cierto punto, controlar el sueño. Las escenas, yo sacaba personas, ponía otras. Entonces, es casi como si yo estuviera manipulando una realidad mía interna. Esto fue pasando después de algunos días, unas pocas semanas, cuando yo tuve nuevamente un sueño lúcido de esto, de saber que estás soñando, cuando yo hice un cierto esfuerzo para despertar en la cama, porque yo quería traer de vuelta, al regresar, todas las memorias de esto, para no perder. Pero, ¿qué pasó? Es que en vez de volver al cuerpo y despertar dentro del cuerpo, yo me desperté fuera, flotando. Ok. Cuando yo quedé completamente despierto, yo me vi en un punto de vista más alto Ajá. que la cama. Yo miré para abajo, para los lados. Yo vi a mi hermano durmiendo y mi cuerpo. Ajá. Ahí yo pensé, wow, ¿qué es esto entonces? Esto no es el normal de la vida, no es el sueño. Y el sueño lúcido, yo tenía una expresión de niño, ¿no? Que no tenía ningún conocimiento sobre esto, yo llamaba de super sueño. Ok. Porque en la falta de conocimiento uno da el nombre que puede, ¿no? Entonces yo pensé, eso no es el super sueño, ¿qué es esto? Entonces era justamente la proyección consciente, muy, muy, muy lúcida ya. Entonces una técnica interesante es que para las personas que tienen muchos sueños o que tienen predisposición a sueños lúcidos, ellas pueden hacer un tipo de una autosugestión.
para que cuando estén soñando y que descubran que están soñando, que puedan pensar que pueden crear un despertar fuera del cuerpo. Todo el sueño desaparece, las escenas, vamos a decir, subjetivas, imaginarias, y nosotros empezamos a ver la habitación nuestra. A partir de este momento, nosotros tenemos una proyección lúcida. Y ahí viene uno de los desafíos que creo que es interesante discutir, María, se le parece bien también, que un desafío para nosotros es salir del cuerpo, desencajar. Eso es el más fácil porque ocurre todas las noches cuando nosotros dormimos. El más serio es estar tan lúcido fuera del cuerpo como estamos aquí ahora. Claro. Lucidez total. Pero el otro es cuando volvemos al cuerpo, traer todo o tanto quanto possível de recuerdos, de memórias. E isso a veces es complicado. Y A de veces uno está... conocimiento, ¿no? Como decías hace rato, o sea, a lo mejor puedes traer conocimiento de otros lugares. De hecho, la otra vez estaba leyendo un artículo que decía que Nikola Tesla, digo, no que saliera del cuerpo, pero que de alguna manera abría sus canales y es así como le llegaban las ideas para hacer todos los inventos que hizo. Entonces, suena Exacto. muy lógico. Y sabe que hay estudios que fueron hechos de personas que en proyecciones o sueños lúcidos tuvieran el eureka, la descubierta de teorías científicas, de problemas filosóficos. Por ejemplo, la invención de la máquina, como se dice, mecánica de coser, esto fue inspirado en una proyección. En la química orgánica, como era el nombre del muchacho, creo que era Kekulé, que él descubrió la forma de la molécula de benceno, este hexágono, y que también fue inspirado en experiencia, todo indica, fuera del cuerpo. Y hay una lista de muchas situaciones así. Entonces imagina, como humanidad mismo, no solo como no individuos, si nosotros pudiéramos utilizar esto mejor. ¿Cuántas invenciones descubiertas? Y no solo por el lado técnico, el lado más científico, pero, por ejemplo, ¿cómo que nosotros podríamos organizar la sociedad de una manera distinta? Un modelo socioeconómico más justo, productivo, más actualizado con los desafíos que nosotros tenemos hoy, ¿no? Porque a veces parece para nosotros, yo no sé si todos están de acuerdo conmigo, que ningún modelo está bueno porque son todos antiguos, basados en otra historia, en otro momento, que estamos buscando para un problema nuevo, una situación nueva, soluciones antiguas. Yo digo esto porque a veces salimos del cuerpo y vemos sociedades organizadas de una manera distinta a que nosotros tenemos aquí. Entonces, a ver, como haciendo un poquito de resumen, lo que tú aconsejas básicamente es la relajación total, tener un objetivo y en dónde empieza este manejo de la energía como Justo. para salir. Okay. Perfecto. Muy bien. ¿Qué pasa? Es que nosotros tenemos este cuerpo sutil, que es conocido como cuerpo astral, psicosoma, cuerpo no físico, y hay una infinidad de otros nombres. Este es el cuerpo que sale del físico cuando tenemos una experiencia fuera del cuerpo, proyección astral. Pero este cuerpo astral es conectado al cuerpo físico con un tipo de un campo energético. Imagina un campo magnético, como dos magnetos, ¿no? Completamente aquí pegados. Entonces, si nosotros no relajamos este campo energético, queda más complicado y difícil salir del cuerpo. Entonces, es justo ahí que entran estas técnicas de energía. Entonces, creo que la mayoría sabe que tenemos un cuerpo energético, un campo vital que da vida, vitaliza este cuerpo físico. Nosotros estamos siempre absorbiendo energía del medio externo, mismo de otras dimensiones. Nosotros transferimos energías para otras personas, para esta propia dimensión, pero casi siempre en un grado muy bajo, el suficiente para uno estar más o menos vivo, porque muchas veces personas no están completamente vivas, ¿no? Están más o menos como zombies. Pero si nosotros absorbemos bastante energía, casi siempre natural, ¿no? De agua, de montañas, del océano, del aire y tantas otras formas, la propia tierra, nosotros como que recargamos las baterías, estamos más vitalizados. Y es interesante que, a pesar de uno poder estar con más energía, después que absorbe, estas energías son más relajadas, son más sueltas.
o sea, menos pegadas. Pero el punto central ahí es cuando uno logra hacer un proceso, una técnica en que crea un tipo de resonancia, una intensificación muy grande de las vibraciones naturales de las energías que nosotros tenemos. Imagina cada partícula, cada parte del cuerpo y de los otros cuerpos vibrando en direcciones distintas, fases distintas, frecuencias distintas. Cuando uno empieza a mover y practica con el tiempo, mover la energía dentro del cuerpo, trae la energía, su energía, para la cabeza, mueve despacio hacia los pies y mantiene esto durante algún tiempo. Un proceso que llamamos de olve. Cuanto más la persona hace esto y con el tiempo va a lograr hacer esto más rápido y más rápido, ¿qué pasa? Es que la persona dispara, crea un estado que llamamos de estado vibracional. El estado vibracional ya es conocido desde la antigüedad, pero el primer científico que empezó a catalogar estas sensaciones fue Robert Krukol, la década de 60 en Inglaterra. Entonces, recompilando muchos casos de proyecciones, él vio que esto era muy común, mismo espontáneamente. Muchas personas cuando estaban saliendo del cuerpo sentían y sienten una vibración muy, muy poderosa. Parece un choque eléctrico, pero no molesto, no desconfortable. Es una sensación buena. Este estado vibracional, que muchas veces ocurre junto con la salida del cuerpo, puede ser creado por nosotros. Y es la técnica más directa, efectiva, que nosotros conocemos. Entonces, uno puede practicar esto varias veces a lo largo del día, mismo que no esté intentando salir del cuerpo. Entonces, cada vez que hay una oportunidad, una pausa, mueve la energía dentro del cuerpo, empieza despacio, después poco a poco va acelerando y un día ele vai empezar a sentir realmente como uma corrente elétrica que flui por dentro do corpo, que vai traindo mais sensação de vida, de vigor, de saúde, de ganas, no bom sentido. E depois uno dispara esta vibração muito, muito forte. E claro que tem outros benefícios, não? Porque isto expande chakras, vai desbloquear muitas percepciones sutiles que nosotros tenemos como clariaudiencia, como clarividencia. Pero cuando esto es hecho con la persona ya relajada, como nosotros habíamos dicho antes, esto hace a la persona despegar y salir del cuerpo. Entonces, esta es la técnica mejor que nosotros conocemos. Y hay otra técnica que puede ser hecha junto o un poquito antes, que es una técnica de respiración muy, muy específica. Fuera energía, esta técnica é a que eu considero mais efetiva. Porque, claro, sabemos que se uma pessoa controla o ritmo da respiração, se uma pessoa se põe muito concentrada, consciente de seu ritmo respiratório, já é uma forma de meditação. Isto já vai baixar a ansiedade, ajuda muito a focalizar os pensamentos, pero nesta maneira aqui, é mais que simplesmente uma forma de respirar despacio de maneira rítmica. Porque neste caso, la técnica del gas carbónico, como decimos, uno va a controlar la duración de cada fase, de cada etapa de la respiración. Tenemos una etapa en que nosotros estamos inspirando, inhalando, llenando los pulmones. Hay otra etapa, normalmente no es importante en nuestro día a día, pero que uno puede retener el aire dentro de los pulmones por cierto tiempo. Y después uno va a expirar, va a soltar el aire vaciando los pulmones. Estos son los tres momentos o etapas principales de la respiración. En esta técnica específica, nosotros intentamos controlar los tiempos, las duraciones de cada etapa, de tal forma que haya una proporción 1, 4, 2. De tal forma que el tiempo de inspirar, llenar los pulmones es la referencia. El tiempo que nosotros mantenemos el aire dentro de los pulmones debe ser 4 veces más largo que la inspiración. Y después de llegar a esto, uno va a empezar a soltar el aire, pero debe durar 2 veces más que la inspiración. Por lo tanto, 1, 4, 2. Vamos a suponer entonces que una persona se acostó, preparó todo, hizo una relajación o relajamiento inicial. Vamos a suponer que necesite de unos 3 segundos para inspirar. Y los pulmones están llenos. Entonces ella va a retener
el aire dentro de los pulmones por 12 segundos. Contado mentalmente, no es importante ser preciso como cronómetro, ¿no? Entonces va a contar 1, 2, 3, 11, 12. Ahí va a empezar a soltar el aire, pero debe tardar 6 segundos para soltar el aire, o sea, 2 veces el periodo inicial. Entonces va a ser 3, 12, 6. Vuelve 3, 12, 6. Y por un largo tiempo. Para que se tenga una idea, porque nadie estará verificando en el reloj, es más o menos una estimativa, uno tardará más o menos unos 10 minutos para hacer esto hasta que llegue a la condición en que esta respiración es muy confortable, es muy tranquila, sin esfuerzo. Uno no puede sentir falta de aire. Por eso que se debe empezar con estos tiempos bastante cortitos. Cuando esto esté completamente natural, uno alarga los tiempos, pero manteniendo las proporciones. Por ejemplo, 4 segundos para inspirar, 16 con retención, 8 para expirar. Entonces será 4, 12, 8. 4, 12, 8. Nuevamente, cuando esto quede muy tranquilo, va a aumentar los tiempos. Será 5, 20, 10. Debe-se intentar llegar por lo menos a 6, 24, 12. Okay. El cuidado es que la persona no intenta ir directamente para estos tiempos. Uno se acuesta y empieza 6, 24, 12. Después de algunas veces la persona va a empezar a sentir falta de aire. Porque ya empezó con tiempos muy largos. Uno va a sentir falta de aire, tiene que volver. Cuando uno siente falta de aire, está errado. ¿Qué pasa con esto cuando es hecho correctamente? Algunas personas en nuestros cursos llegaron a 10, 40, 20. Wow. Porque uno da tiempo al cuerpo para relajar aún más, el consumo de oxígeno baja aún más, mitocondrias, todo va funcionando cada vez más despacio, necesita de menos oxígeno y esta respiración hace con que la concentración de gas carbónico en la sangre aumente un poquito, que crea para nosotros un efecto como si fuera una anestesia. Yo ya utilizo esta técnica muchas veces. Incluso uno sabe, por ejemplo, en ambientes como submarinos o una estación espacial, en la exploración espacial, es muy importante, esencial, controlar la concentración de gas carbónico en el aire. Porque si el gas carbónico sube, las personas empiezan a comportarse como si estuvieran borrachas. Hay una narcosis. Claro que en esos casos es peligroso, tiene una serie de posibles consecuencias. Pero en este caso que estamos haciendo, una persona hace eso tranquilamente en su casa, el aumento de gas carbónico es muy pequeñito y si el cuerpo necesita, sabemos, volvemos a respirar más rápidamente. Pero esta es la técnica más directa, efectiva y que menos tiempo necesita para uno desarrollar. Uno no necesita de semanas, de meses para manejar bien esta técnica. En algunas veces, algunos días, algunas noches, uno ya puede hacer esto bastante bien. ¿Y qué es interesante? El relajamiento que nosotros discutíamos antes, que una persona puede tardar semanas hasta desarrollar un relajamiento más profundo, con esta forma de respirar se logra de manera más rápida, más fácil y más profunda. Y puedo decir a todos que a veces hay una sensación de hormigueo muy fuerte en las manos, puntas de los dedos de los pies. Y el hormigueo al principio a veces es muy intenso y hay personas que quedan a veces preocupadas porque piensan, ¿será que este es un ataque epiléptico? ¿Será que este es un problema? No. Si esto pasa es porque está funcionando bien. Y este hormigueo progresa a lo largo del cuerpo, va hasta que llega un punto en que las sensaciones del cuerpo desaparecen completamente. Uno se siente una mente pensando, pero no siente el cuerpo. A partir de ahí es bastante más fácil uno saltar, ¿no?, hacia afuera del cuerpo. Entonces creo que nuestros oyentes pueden tener ahí unas ideas interesantes de cómo practicar esto. Sí, no, muchísimas gracias. Yo ya aquí Claro. tomando nota, porque sí, o sea, sí me ha pasado de que sí siento el hormigueo y todo, pero nada más me falta ya la proyección como tal consciente, porque igual me ha Sí, podido pasar alguna vez, pero pues sin querer, ¿no? Y yo creo que claro. es importante también decirle a la gente que no se desesperen, ¿no? Porque tú dices, bueno, a lo mejor, o sea, tardas semanas en desarrollarte y demás.
Entonces yo creo que lo más importante es no desesperar, tener perseverancia y pues listo, ¿no? Entonces, Wagner, me dio muchísimo gusto que estuvieras con nosotros aquí el día de Qué hoy. bueno. Y bueno, pues hay muchas cosas que platicar, pero bueno, ya Sí, será para otra ocasión. perfecto, sí, claro. Entonces, bueno, pues ya me encantaría que en los comentarios, igual si alguien ha tenido viajes o proyecciones astrales, nos comente. Y igualmente vamos a dejar toda la información de ustedes por si alguien quiere tener mucho más información y como un coaching más personal para poder lograrlo, Exacto. ¿no? Perfecto, Entonces, gracias, gracias. pues muchísimas gracias y pues seguimos De en contacto. nada, mucho gusto estar aquí contigo y con todos vosotros. Hasta la vista. Hasta Mismo luego. que sea fuera del cuerpo, ¿no? Sí, también nos encontramos ¿Por qué fuera del no? cuerpo por ahí. Sí. Así es. Pues muchas gracias, queridos amigos de Crecimiento Interno. Sigan con nosotros en nuestros podcasts de Infinitas Posibilidades. Yo soy María